El millonario ganadero Luis Romano solo se había detenido a descansar sus caballos esa noche helada de invierno. Pero cuando 5 pequeños huérfanos salieron de entre las sombras del abandonado puesto de diligencias, descalzos y temblando de frío, la más pequeña se adelantó con lágrimas en los ojos y susurró: «Señor, papá está en el cielo. ¿Puede usted ser nuestro papá?». Hacía años que Luis había enterrado su corazón después de perder a su propia familia. Nunca tuvo intención de quedarse en ese lugar desolado. Pero esa noche algo dentro de él se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Cuando los hombres de la ley vinieron a llevarse a los pequeños para separarlos para siempre, Luis se interpuso entre ellos y el mundo. Lo que sucedió después dejó a todo el territorio preguntándose quién era realmente este hombre, rico al que creían conocer, y hasta dónde llegaría para proteger a 5 desconocidos que habían tocado su alma. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento cortante de diciembre azotaba las vastas tierras del rancho Estrella Dorada como una advertencia del invierno que se aproximaba. Luis Romano se encontraba de pie en el porche de su imponente casa de 2 pisos, observando cómo sus vaqueros reunían el ganado para el último traslado antes de que llegaran las nevadas serias. A los 42 años, Luis había construido un imperio ganadero que se extendía por miles de acres a través del territorio de Arizona, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y respetados entre Copper Ridge y Silver Creek. Pero la riqueza no había llenado el vacío que habitaba en su pecho como una herida que nunca sanaba. «Patrón», la voz de su capataz, Jackson Cooper, interrumpió sus pensamientos. «Los muchachos han terminado con el ganado del sector norte. ¿Quiere que empecemos con el traslado mañana temprano?». Luis asintió sin apartar la mirada del horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. «Asegúrate de que tengan provisiones suficientes para 3 días. El pronóstico no se ve bien». Jackson vaciló por un momento como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo tocó el borde de su sombrero. «Sí, señor, que tenga buena noche». Mientras su capataz se alejaba, Luis permaneció en el porche, escuchando los sonidos familiares del rancho al anochecer, el lento caminar del ganado, las voces distantes de los vaqueros, el ocasional relincho de los caballos en el establo. Eran sonidos que una vez le habían traído paz, pero ahora solo le recordaban lo solo que estaba en medio de toda esa vastedad. La casa detrás de él era un testimonio de sus logros y también de su soledad. 5 habitaciones amuebladas con los mejores muebles que el dinero podía comprar, traídos especialmente desde San Francisco. Pero solo una de ellas era usada. La gran mesa del comedor, diseñada para 12 personas, había permanecido vacía durante los últimos 6 años. Los dormitorios del segundo piso, que una vez habían estado llenos de planes y esperanzas, ahora acumulaban polvo como monumentos a sueños destruidos. Luis entró a la casa y se dirigió a su estudio, donde una botella de whisky escocés lo esperaba junto a la chimenea apagada. Era su rutina nocturna, un vaso de whisky, revisar los libros de cuentas del rancho y luego retirarse a su habitación donde el sueño llegaba esporádicamente. Cuando llegaba, no molestaba en encender la chimenea para una sola persona. El frío le recordaba que estaba vivo, aunque a veces se preguntaba para qué. Mientras vertía el líquido ámbar en un vaso de cristal, sus ojos cayeron sobre el retrato que colgaba arriba de la repisa, una mujer hermosa con cabello castaño y sonrisa radiante, sosteniendo a una niña pequeña de rizos dorados, Isabela y su pequeña Elena. Su esposa y su hija, arrebatadas por la fiebre amarilla durante el terrible brote de 1876, cuando él había estado en Denver, negociando un contrato de ganado que pensó que les daría una vida aún mejor. Había regresado a casa para encontrar 2 cruces frescas en el cementerio de Copper Ridge,
y una casa que de repente se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos. Durante los primeros años después de su pérdida, Luis había trabajado como un hombre poseído, expandiendo el rancho, comprando más tierras, acumulando más ganado. Si no podía traer de vuelta a su familia, al menos podía construir algo tan grande que llenara el espacio que habían dejado. Pero el dinero y el éxito solo habían construido muros más altos alrededor de su corazón roto. Ahora, 6 años después, Luis Romano era conocido en todo el territorio como un hombre justo pero distante. Pagaba bien a sus trabajadores, era generoso con las causas benéficas locales, y sus negocios eran siempre honestos, pero nadie podía decir que realmente lo conocía. Mantenía a todos a una distancia segura, protegiéndose contra la posibilidad de volver a amar y volver a perder. El sonido de cascos de caballos en el patio frontal interrumpió sus pensamientos. Luis miró por la ventana y vio a uno de sus vaqueros más jóvenes, Ethan White, desmontando apresuradamente de su caballo. El muchacho se veía agitado, lo cual era inusual para él. Luis abrió la puerta antes de que Ethan pudiera tocar. «¿Qué pasa, muchacho?» «Patrón». Ethan se quitó el sombrero, revelando cabello rubio despeinado por el viento. «Acabo de regresar del pueblo. El sheriff Cole me pidió que le diera un mensaje urgente». «¿Qué tipo de mensaje?» «Dice que necesita que usted lleve suministros médicos a Mesa Blanca mañana temprano. Hubo un accidente en el camino de Silver Creek. Una familia en una carreta volcó, y el doctor Morrison está atrapado en Copper Ridge por la tormenta que viene. Usted es el único con un carruaje lo suficientemente fuerte y rápido para llegar allá antes de que empeore el clima». Luis frunció el ceño. Mesa Blanca era un viejo puesto comercial abandonado a medio camino entre Copper Ridge y Silver Creek, usado ocasionalmente por viajeros como refugio durante las tormentas. Era un viaje de 2 días en condiciones normales, pero con la tormenta aproximándose, sería arriesgado. «¿Qué tan grave es la situación?», preguntó. El sheriff no tenía todos los detalles, pero dijo que había heridos que necesitaban atención médica inmediata. También mencionó algo sobre... Ethan vaciló. «¿Qué?» Dijo que había pequeños involucrados, señor. Una familia completa. Algo se movió en el pecho de Louis ante la mención de pequeños en peligro. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener su corazón cerrado, la idea de menores sufriendo siempre conseguía atravesar sus defensas. «Prepara el carruaje fuerte y 2 de mis mejores caballos», ordenó Louis. «También empaca las mantas de lana del almacén y toda la comida no perecedera que puedas encontrar. Saldremos antes del amanecer. ¿Quiere que lo acompañe, patrón?» Luis consideró la oferta por un momento, pero sacudió la cabeza. «No, necesito que te quedes aquí y ayudes a Jackson con el ganado. Puedo manejar esto solo». Después de que Ethan se fue a preparar todo, Luis permaneció de pie en su estudio, mirando otra vez el retrato de Isabella y Elena. Durante 6 años había evitado cualquier situación que pudiera recordarle lo que había perdido, especialmente aquellas que involucrarían familias en crisis. Pero ahora se encontraba voluntariamente dirigiéndose hacia exactamente ese tipo de situación. Tal vez era porque el invierno siempre lo ponía melancólico. Tal vez era porque había estado bebiendo un poco más de lo usual últimamente. O tal vez, en el fondo de su corazón endurecido, todavía existía el hombre que una vez había soñado con llenar su casa con risas y voces jóvenes. Esa noche, Louis empacó con cuidado medicinas, vendajes, mantas, comida preservada y una botella de whisky para uso medicinal. También empacó su rifle y municiones. Los caminos podían ser peligrosos, especialmente en invierno, cuando los hombres desesperados a veces atacaban a los viajeros. Mientras preparaba sus cosas, no podía sacudir la sensación de que este viaje sería diferente. Algo estaba a punto de cambiar en su vida cuidadosamente ordenada y protegida. Pero Luis Romano había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en los presentimientos o la esperanza. Se retiró a dormir temprano,
sin saber que al día siguiente un simple viaje de rescate cambiaría para siempre el curso de su vida solitaria, y le recordaría que algunos encuentros están destinados a romper incluso los corazones más cuidadosamente blindados. La madrugada del 15 de diciembre de 1882 amaneció gris y amenazante sobre el territorio de Arizona. Luis Romano había partido del rancho Estrella Dorada, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, guiando su robusto carruaje por el sendero serpenteante que llevaba hacia Mesa Blanca. Los dos caballos percherones que había elegido, Thunder y Dakota, eran animales fuertes y confiables, pero incluso ellos luchaban contra el viento cortante que prometía una tormenta severa. El viaje de 12 horas se había convertido en 14 debido al clima adverso. Luis había empacado comida suficiente para 3 días, sabiendo por experiencia que los viajes de invierno rara vez salían según el plan. Su carruaje estaba cargado con suministros médicos, mantas de lana, carne seca, galletas duras y conservas, todo asegurado bajo una lona encerada que crujía con cada ráfaga de viento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el paisaje nevado en tonos rosados y púrpuras, Luis divisó las siluetas familiares de Mesa Blanca en la distancia. El viejo puesto comercial se alzaba contra el horizonte como un esqueleto blanqueado, sus paredes de adobe agrietadas, pero aún sólidas después de años de abandono. Una vez había sido un punto vital en la ruta comercial entre los territorios del este y las ciudades mineras del oeste, pero ahora solo servía como refugio ocasional para viajeros atrapados por el clima. Luis dirigió el carruaje hacia el área protegida detrás del edificio principal, donde una vez había estado el establo. Para su sorpresa, no vio señales de la familia accidentada que supuestamente necesitaba ayuda médica. No había carreta volcada, no había heridos esperando, no había indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Extraño, murmuró para sí mismo, desmontando del carruaje y atando las riendas a un poste de madera medio podrido. Tal vez el sheriff Cole había recibido información incorrecta, o tal vez la familia había logrado continuar su viaje por su cuenta. El viento rugía ahora con tal ferocidad que Luis decidió que no tenía sentido intentar regresar esa noche. Mesa Blanca tendría que servir como refugio hasta la mañana siguiente. Comenzó a desatar la lona del carruaje, planeando establecer un campamento rudimentario cuando lo escuchó. Un sonido suave casi perdido en el aullido del viento, un golpe rítmico, como si alguien estuviera tocando madera con algo pequeño. Luis se quedó inmóvil, aguzando el oído. El sonido venía de dentro del edificio principal. 3 golpes suaves, una pausa, luego 3 golpes más. Demasiado regular para ser el viento, demasiado débil para ser un animal grande. Su mano encontró instintivamente la culata de su revólver mientras se acercaba al edificio. Los caminos de Arizona estaban llenos de peligros, bandidos, desertores, hombres desesperados que podrían ver a un viajero solitario como una oportunidad fácil. Pero ese golpe tan suave, tan vacilante, no sonaba amenazante. ¿Hay alguien ahí?, gritó, proyectando su voz sobre el viento. El golpe se detuvo inmediatamente. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, una voz pequeña, tan débil que casi no la escuchó. «Por favor, señor, no queremos lastimarlo». Luis sintió que algo se apretaba en su pecho. Era la voz de una persona pequeña, una jovencita por el sonido. ¿Qué diablos hacía alguien tan joven en un lugar abandonado como ese, en medio de una tormenta? Rodeó el edificio hacia la entrada principal, notando que la puerta de madera estaba entreabierta. «Voy a entrar», anunció. «No estoy armado». Era mentira, pero no quería asustar a quien estuviera adentro. Empujó la puerta lentamente. El interior del puesto comercial estaba sumido en sombras, iluminado solo por los últimos rayos de luz del día que se filtraban por las ventanas rotas. El aire olía a humedad,
madera vieja y algo más que no podía identificar. Sus ojos se ajustaron gradualmente a la oscuridad, y lo que vio le quitó el aliento. 5 figuras pequeñas estaban acurrucadas en el rincón más alejado del edificio, apiñadas juntas como cachorros buscando calor. Sus ropas eran andrajos mal remendados, vestidos demasiado grandes, pantalones con rodilleras, abrigos que habían visto mejores días. Ninguno llevaba zapatos apropiados. Algunos estaban descalzos, otros tenían trapos enrollados alrededor de los pies. La jovencita que había hablado se puso de pie lentamente. No podía tener más de 12 años, pero sus ojos tenían una seriedad que hablaba de responsabilidades demasiado pesadas para su edad. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza despeinada y sostenía protectoramente a la más pequeña del grupo, una niñita de no más de 4 años con rizos dorados que le recordaron dolorosamente a Elena. «No queremos causarle problemas, señor», dijo la jovencita, su voz temblando tanto por el frío como por el miedo. «Solo necesitábamos un lugar donde refugiarnos de la tormenta». Luis miró al resto del grupo. Un chico de unos 10 años estaba parado detrás de la jovencita, sus ojos vigilantes, pero no hostiles. Otro chico, tal vez de 8 años, tenía la cara pecosa y el cabello rojizo despeinado. Una niña de aproximadamente 6 años se aferraba al vestido de la mayor, observando a Luis con una mezcla de curiosidad y temor. Pero fue la más pequeña quien le partió el corazón. La niñita de rizos dorados estaba temblando visiblemente, sus pequeños labios azules por el frío. Cuando vio a Luis se escondió detrás de la jovencita, pero no pudo evitar asomar un ojo para mirarlo. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?», preguntó Luis, manteniendo su voz lo más suave posible. «2 días», respondió la jovencita. «Tal vez 3. Perdimos la cuenta». «¿Han comido algo?». La pregunta fue recibida con silencio, pero Luis vio la respuesta en sus rostros demacrados y en la forma en que la jovencita tragó saliva antes de responder. «Encontramos algunas bayas hace un tiempo». Luis sintió una oleada de ira, no hacia los menores, sino hacia las circunstancias que los habían llevado a esa situación. 5 criaturas solas, hambrientas y a merced de una tormenta de invierno en territorio despoblado. «¿Dónde están sus padres?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. La jovencita bajó la mirada. «Papá y mamá están en el cielo», dijo simplemente. «Desde hace 2 meses». Las palabras cayeron en el aire frío como piedras, en un pozo profundo. Luis cerró los ojos por un momento, sintiendo el familiar dolor que acompañaba cualquier mención de pérdida familiar. «¿Cómo se llaman?», preguntó finalmente. «Soy Adeline», dijo la jovencita. «Este es James», señaló al chico mayor. «Este es Ethan, el de cabello rojizo. Ella es Charlotte, la niña de 6 años. Y ella es Iris». La pequeña de rizos dorados se encogió aún más al escuchar su nombre. «¿Y sus apellidos?». «Morrison. Somos los Morrison». El nombre le sonaba familiar a Luis, pero no podía ubicar dónde lo había escuchado antes. «¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí?». Adeline miró a sus hermanos antes de responder. «Veníamos de Silver Creek. Hubo un hombre que dijo que podía cuidarnos, pero su voz se quebró. No era un hombre bueno. Tuvimos que escapar». Luis sintió que su mandíbula se apretaba. Un hombre que había prometido cuidar a huérfanos, pero que había resultado ser algo peor. Había escuchado historias similares. Aprovechadores que reclamaban huérfanos para usarlos como mano de obra gratuita o peor. «¿Y han estado viajando solos desde entonces?». «Sí, señor. Estábamos tratando de llegar a Copper Ridge. Escuchamos que había gente buena allá. Tal vez alguien que…». No terminó la oración. En ese momento, la pequeña Iris se separó de Adeline y dio un paso tímido hacia Luis. Sus ojos enormes, del color del cielo de verano, lo miraron con una inocencia tan pura que le dolió el corazón. «Señor», susurró con voz temblorosa, «¿usted conoce a nuestro papá en el cielo?».
La pregunta tan simple, tan directa, tan llena de esperanza infantil, golpeó a Luis como un rayo. Se arrodilló para estar al nivel de la pequeña, notando cómo Charlotte y Ethan se acercaron también, como si su simple acto de arrodillarse hubiera sido una invitación. ¿Por qué preguntas eso, pequeña? Iris se acercó un poco más, sus pequeñas manos jugando con el borde de su vestido raído. «¿Por qué?», dijo con la lógica simple de una niña de 4 años. «Papá está en el cielo, y usted parece bueno como papá era bueno». Entonces pensé que tal vez. Se detuvo, reunió valor, y luego soltó las palabras que cambiarían para siempre la vida de Luis Romano. «¿Puede usted ser nuestro papá?». El silencio que siguió fue tan profundo que Luis pudo escuchar su propio corazón latiendo. Los 5 menores lo miraban con expresiones que mezclaban esperanza desesperada con el miedo al rechazo. Adeline había puesto una mano protectora sobre el hombro de Iris, lista para consolarla si el extraño rechazaba la súplica de su hermana pequeña. Luis se quedó arrodillado, mirando a esos 5 pares de ojos que brillaban en la penumbra del edificio abandonado. En sus rostros vio hambre, frío, agotamiento, pero también algo más, una confianza inexplicable en él, como si de alguna manera supieran que era diferente de aquellos que los habían lastimado antes. Y en ese momento, algo que había permanecido congelado en su corazón durante 6 largos años, comenzó a descongelarse. Luis permaneció arrodillado frente a los 5 huérfanos Morrison, sintiendo como si el tiempo se hubiera suspendido en el aire frío del puesto abandonado. La pregunta de la pequeña Iris resonaba en sus oídos como el eco de una campana. ¿Puede usted ser nuestro papá? Las palabras habían encontrado su camino directo al lugar más profundo y protegido de su corazón, ese lugar donde guardaba recuerdos demasiado preciosos y dolorosos para ser visitados regularmente. «Yo», comenzó Louis, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y se puso de pie lentamente, necesitando distancia para pensar con claridad. «Pequeños, yo no soy, no puedo ser». Pero las palabras se desvanecieron cuando vio cómo la esperanza en los ojos de Iris comenzaba a apagarse, cómo Adeline apretaba instintivamente a sus hermanos más cerca de ella, preparándose para otro rechazo. «Necesitan salir del frío», dijo Luis finalmente, evitando la pregunta directa. «Tengo un carruaje afuera con mantas y comida. Podemos hacer un fuego y... ¿no va a dejarnos aquí?», preguntó James, el chico de 10 años, con una madurez que dolía escuchar en alguien tan joven. «No», respondió Louis inmediatamente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su respuesta. «No los voy a dejar aquí». Durante la siguiente hora, Luis trabajó metódicamente para transformar el edificio abandonado en un refugio habitable. Encontró madera seca en lo que una vez había sido el almacén, y encendió un fuego en la vieja chimenea de piedra. El humo encontró su camino hacia el exterior a través de la chimenea parcialmente obstruida, llevándose consigo la humedad y el frío que habían dominado el espacio. Los menores lo observaron trabajar en silencio al principio, pero gradualmente comenzaron a ayudar. Adeline organizó las mantas que Luis trajo del carruaje, creando un área cómoda cerca del fuego. James ayudó a traer la comida, mientras que Ethan entretenía a Charlotte e Iris con historias susurradas que las hacían reír por primera vez desde que Luis las había visto. Cuando finalmente se sentaron alrededor del fuego para comer galletas duras, carne seca y conservas de fruta, Luis se encontró estudiando cada rostro en la luz danzante de las llamas. Habían comido en silencio al principio, con la concentración desesperada de aquellos que no sabían cuándo llegaría su próxima comida. Pero cuando sus estómagos vacíos comenzaron a llenarse, empezaron a relajarse. «Señor», dijo Adeline suavemente, «¿cómo se llama usted?». Luis vaciló. Durante 6 años había sido simplemente el señor Romano para la mayoría de la gente, manteniendo distancia incluso en las presentaciones. Pero algo en la manera directa y honesta en que estos pequeños lo miraban hizo que las formalidades parecieran innecesarias. «Luis», dijo finalmente,
Mi nombre es Luis Romano. Señor Luis, probó Charlotte, el nombre sonando dulce en su voz de 6 años. ¿Usted tiene pequeños en casa? La pregunta golpeó a Luis como un puñetazo físico. Por un momento, el aire pareció salir completamente de sus pulmones. Miró las llamas danzantes, viendo en ellas no el fuego presente sino otro fuego, en otra chimenea, en una casa que una vez había estado llena de vida y amor. Una vez, dijo su voz, apenas audible. Una vez, tuve una familia. Iris, que se había acurrucado cerca de él durante la cena, lo miró con ojos enormes. ¿Dónde están ahora? Luis cerró los ojos, sintiendo el familiar dolor agudo que acompañaba cualquier mención de Isabella y Elena. Durante 6 años había evitado estas conversaciones, había cambiado de tema, había encontrado excusas para alejarse. Pero aquí, en este edificio abandonado, con 5 huérfanos que habían perdido a sus propios padres, las palabras comenzaron a fluir a pesar de su resistencia. «Están en el cielo», dijo finalmente, usando las mismas palabras que Adeline había usado para describir a sus padres. Como sus padres. «¿Se fueron hace mucho tiempo?», preguntó Adeline, con la gentileza de alguien que entendía el dolor de la pérdida. 6 años, Louis miró al fuego, perdido en recuerdos que generalmente mantenía bajo llave. «Mi esposa se llamaba Isabella. Era la mujer más hermosa y bondadosa que he conocido. Tenía una risa que sonaba como música, y siempre encontraba algo bueno que decir sobre cualquier persona que conociera». Los menores escucharon en silencio, sintiendo instintivamente que estaban siendo honrados con algo precioso y raro. «¿Y mi hija?», Luis sonrió por primera vez en lo que se sentía como años. Se llamaba Elena. Tenía 4 años cuando se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Tenía la misma edad que tú, Iris. Cabello rubio con rizos, igual que el tuyo, y los ojos más azules que hayas visto jamás. Iris se acercó aún más a él, como si pudiera sentir su dolor. ¿Y ella sabía que usted la amaba? Sí, susurró Louis, su voz gruesa con emoción. Sí, ella lo sabía. Entonces está bien, dijo Iris con la sabiduría simple de alguien demasiado joven para entender la complejidad del dolor del adulto. Papá nos dijo que mientras alguien sepa que los amas, nunca se van realmente. Las palabras de la pequeña atravesaron las defensas de Louis como una flecha certera. Durante 6 años había llevado su dolor como una armadura, usando su pérdida como excusa para evitar cualquier conexión emocional. Pero esta niña de 4 años acababa de articular una verdad que él había estado demasiado asustado para reconocer. «¿Cómo murieron sus padres?», preguntó Luis suavemente, sintiendo que era justo compartir su propia historia después de haber escuchado la de ellos. Adeline miró a sus hermanos antes de responder. «Papá era herrero en Silver Creek. Mamá ayudaba con la tienda. Un día hubo un incendio en la herrería. Papá entró para salvar algunos papeles importantes, pero su voz se quebró. El techo se derrumbó. Mamá trató de ayudarlo, pero el humo era demasiado espeso. Los dos». No necesitó terminar. Luis entendía el dolor de perder a toda una familia de una vez. La manera en que la vida podía cambiar irrevocablemente en un solo momento devastador. «¿Y desde entonces han estado solos?», al principio dijo James. La gente del pueblo trató de ayudar. Pero éramos demasiados, y nadie tenía espacio o dinero para 5 más. Entonces llegó el señor Blackwood. Luis notó cómo todos los menores se tensaron al mencionar ese nombre. «Alexander Blackwood», continuó Adeline, su voz ahora teñida de miedo. «Dijo que era del Servicio de Bienestar Territorial, que podía encontrarnos hogares apropiados. Pero cuando fuimos con él...» «¿Qué pasó?», preguntó Louis, aunque por el tono de Adeline ya sospechaba que no iba a ser una historia agradable. «Nos llevó a un lugar llamado la Granja de Trabajo Esperanza», dijo James, sus pequeñas manos cerradas en puños. Pero no había esperanza allí. Era solo trabajo duro desde antes del amanecer hasta después del anochecer.
nos separaron, ponían a los chicos en un edificio y a las chicas en otro. Apenas nos dejaban vernos. Iris lloraba todas las noches, añadió Charlotte, poniendo una mano protectora sobre su hermana menor. Y cuando Ethan se enfermó, no le dieron medicina. Dijeron que los pequeños débiles tenían que aprender a ser fuertes. Louis sintió una oleada de rabia ardiendo en su pecho. Había escuchado rumores sobre lugares como ese, operaciones que se hacían pasar por orfanatos, pero que en realidad eran granjas de trabajo donde se explotaba a menores huérfanos. ¿Cómo escaparon? Adeline hizo un plan, dijo Ethan con admiración obvia hacia su hermana mayor. Sabía dónde guardaban las llaves, y una noche cuando el señor Blackwood había ido al pueblo, nos fuimos, terminó Adeline simplemente. Llevamos solo lo que pudimos cargar y caminamos toda la noche. Hemos estado caminando desde entonces, tratando de llegar a algún lugar seguro. Luis miró a estos 5 pequeños valientes que habían sufrido tanto, y sin embargo habían encontrado la fuerza para luchar por su libertad y mantenerse juntos. Su determinación de permanecer como familia, a pesar de todas las dificultades, le recordó dolorosamente sus propios valores perdidos. «¿Y por eso me preguntaste si podía ser su papá?», le preguntó a Iris. La pequeña asintió solemnemente. «Porque usted nos trajo comida y nos hizo un fuego, y porque tiene ojos tristes como los míos cuando pienso en papá y mamá. Pensé que tal vez necesitara una familia, tanto como nosotros necesitamos un papá». La observación tan simple y directa de Iris dejó a Luis sin palabras. En su inocencia, había visto directamente a través de todas sus defensas y había identificado la verdad que él había estado negando durante 6 años, que su dolor no había sido solo por la pérdida de su familia, sino por la pérdida de su propósito como padre, como protector, como alguien que amaba y era amado incondicionalmente. Mientras el fuego crepitaba y los menores comenzaron a acomodarse para dormir, Luis se quedó despierto observándolos. Adeline se había posicionado estratégicamente para poder ver todas las entradas del edificio, incluso en sueño manteniéndose vigilante. James tenía un brazo protector sobre Ethan, mientras que Charlotte e Iris se acurrucaban juntas bajo una manta compartida. Por primera vez en 6 años, Luis Romano no se durmió completamente solo, y por primera vez en 6 años, se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, Dios le estaba dando una segunda oportunidad de ser el hombre que una vez había sido un padre. El amanecer del 16 de diciembre llegó con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Luis despertó con el sonido de voces susurrantes y el aroma de café recién hecho. Por un momento, en el espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, pensó que estaba de vuelta en su casa del rancho hace 6 años, cuando Isabela preparaba el desayuno y Elena correteaba por la cocina con su camisón blanco. Luego, la realidad se asentó. Estaba en el viejo puesto comercial de Mesa Blanca, y las voces pertenecían a 5 huérfanos que habían reorganizado completamente su mundo en menos de 24 horas. «Buenos días, señor Louis», dijo Adeline, cuando lo vio incorporarse de donde había dormido cerca del fuego. Tenía una taza de hojalata en las manos y se veía más descansada de lo que había estado la noche anterior. «Esperamos que no le moleste que usáramos un poco de su café. Pensamos que tal vez le gustaría tener algo caliente antes de partir». La palabra partir cayó como una piedra pesada en el estómago de Louis. Durante la noche, mientras escuchaba las respiraciones suaves de los menores durmiendo, había evitado cuidadosamente pensar en lo que haría con ellos por la mañana. Ahora, enfrentado con la realidad de la luz del día, sabía que no podía simplemente dejarlos en Mesa Blanca y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. «Gracias», dijo, aceptando la taza de café. Estaba perfectamente preparado, ni demasiado fuerte ni demasiado débil. «¿Cómo sabías que me gusta el café por la mañana?» «Papá siempre decía que se podía conocer a un hombre por cómo tomaba su café», respondió James.
quien estaba alimentando cuidadosamente el fuego con pequeñas ramas. «Y usted tiene aspecto de hombre de café». Mientras Luis bebía el café, observó cómo los menores se movían con eficiencia silenciosa alrededor del espacio. Habían doblado las mantas que había compartido con ellos, habían limpiado el área donde habían cenado, y Charlotte estaba ayudando a Iris a peinarse el cabello con los dedos. Era obvio que habían desarrollado rutinas de supervivencia durante sus semanas en el camino. «Señor Luis», dijo Ethan tímidamente, «¿usted va a llevarnos a algún lugar hoy?» La pregunta directa obligó a Luis a enfrentar la decisión que había estado posponiendo. Miró los 5 pares de ojos que lo observaban expectantes y sintió el peso de la responsabilidad, asentándose sobre sus hombros como un manto pesado. «No puedo dejarlos aquí», dijo finalmente. «Pero necesito pensar en dónde pueden estar seguros». «¿Qué tal con usted?», preguntó Iris con la lógica simple de alguien de 4 años. «Usted tiene una casa grande, ¿verdad? Lo huelo en su ropa». Luis se miró las ropas que había usado para viajar, lana de buena calidad, bien cortada, obviamente cara. Era cierto que su ropa llevaba el aroma de la casa bien mantenida, los muebles de cedro y la limpieza próspera. «Pequeña», comenzó Luis, pero se detuvo cuando vio cómo Adele desviaba la mirada con decepción. «Mi casa no es apropiada para 5 personas adicionales». «¿Por qué no?», preguntó James con genuina curiosidad. «No tiene habitaciones suficientes». La pregunta inocente golpeó a Luis en un lugar vulnerable. Su casa tenía suficientes habitaciones para albergar a una docena de personas. Los dormitorios del segundo piso habían estado cerrados y sin uso durante 6 años, mantenidos limpios por su ama de llaves, pero vacíos de vida. «Tengo habitaciones», admitió Luis, «pero yo vivo solo. No sé cómo cuidar a 5 personas». «Nosotros sabemos cómo cuidarnos», dijo Adeline rápidamente. «No seríamos una carga. Podemos cocinar, limpiar, ayudar con cualquier trabajo que necesite hacer. Solo necesitamos un lugar seguro donde estar juntos». Luis estudió el rostro serio de la jovencita de 12 años. En sus ojos vio determinación, orgullo y también algo más, un ofrecimiento genuino de valor a cambio de seguridad. No estaban pidiendo caridad, estaban proponiendo una asociación. «¿Y si los llevo a Copper Ridge?», sugirió Luis. «Es un pueblo más grande, con una iglesia que tiene programa para huérfanos. El pastor Clark es un buen hombre, nos separarían», interrumpió Charlotte, su voz pequeña pero llena de pánico. Luis se detuvo. No sabía la respuesta a esa pregunta, pero por la expresión en el rostro de los menores, sabía que incluso la posibilidad los aterrorizaba. «Por favor», dijo Adeline, su voz quebrándose ligeramente por primera vez desde que Luis la había conocido. «Hemos perdido a nuestros padres, hemos escapado de un lugar terrible, hemos caminado durante semanas tratando de encontrar algún lugar seguro. Solo queremos permanecer juntos, es lo único que nos queda». Iris se acercó a Luis y puso su pequeña mano en la suya. «Señor Luis, ¿usted se siente solo en su casa grande?». La pregunta atravesó todas las defensas de Luis como una lanza. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?». «Porque nosotros nos sentimos solos también. Tal vez si estamos juntos, nadie tendrá que sentirse solo». La sabiduría simple de la respuesta de Iris dejó a Luis sin palabras. Durante 6 años había vivido con la soledad como un compañero constante, diciéndose a sí mismo que la prefería al riesgo del amor y la pérdida. Pero esta niña pequeña había identificado la verdad fundamental, que la soledad compartida no era soledad en absoluto. Si fueran a quedarse conmigo», dijo Luis lentamente, las palabras saliendo a pesar de su resistencia mental, «sería temporal, solo hasta que pudiéramos encontrar una solución permanente apropiada». Los rostros de los 5 menores se iluminaron como si hubiera salido el sol. Pero fue Adeline quien habló, su voz cuidadosamente controlada para no mostrar demasiado entusiasmo y arriesgar que él cambiara de opinión. «¿Temporal por cuánto tiempo?». «No lo sé»,
admitió Louis. Tal vez unas semanas, tal vez hasta después de Navidad. Las palabras después de Navidad le sonaron extrañas. No había celebrado Navidad en 6 años. ¿Y podríamos ayudar realmente?, preguntó James. No queremos ser una carga. Louis miró al chico de 10 años y vio un orgullo y una determinación que le recordaron a sí mismo a esa edad. Tengo un rancho grande, siempre hay trabajo que hacer, pero, añadió firmemente, nada peligroso, y todos tendrían que ir a la escuela. ¿Hay una escuela cerca de su rancho?, preguntó Charlotte con evidente emoción. En Copper Ridge, a unos 5 kilómetros del rancho. Podrían ir en carruaje todos los días. Durante la siguiente hora, mientras empacaban las pocas posesiones de los menores y preparaban el carruaje para el viaje de regreso, Louis se encontró estableciendo reglas y límites con una facilidad que lo sorprendió. Era como si una parte de él que había estado dormida durante 6 años hubiera despertado de repente. Habrá tareas para todos, explicó mientras aseguraba sus provisiones en el carruaje. Adeline, tú serás responsable de ayudar con las comidas y supervisar a los más pequeños. James, tú me ayudarás con los trabajos de mantenimiento del rancho. Ethan, tú cuidarás de los caballos menores y ayudarás en el establo. Charlotte, tú te encargarás de mantener la casa ordenada. Iris, ¿qué puedo hacer yo?, preguntó la pequeña con entusiasmo. Louis la miró, viendo en sus ojos azules el mismo entusiasmo que Elena solía tener cuando quería ayudar con tareas de adultos. Tú serás mi asistente especial. Me ayudarás a recordar cosas importantes y te asegurarás de que todos estén contentos. El viaje de regreso al rancho Estrella Dorada tomó todo el día, pero fue completamente diferente del viaje de ida. En lugar del silencio solitario al que Louis estaba acostumbrado, el carruaje estaba lleno de voces y risas. Los menores hicieron preguntas sobre todo lo que veían. Tipos de cactus, formaciones rocosas, animales distantes. ¿Ese es su rancho?, preguntó James con asombro cuando finalmente divisaron los edificios del rancho Estrella Dorada en la distancia. Sí, respondió Louis, tratando de ver su hogar a través de los ojos de los menores. La casa principal se alzaba imponente contra el horizonte del atardecer, con sus 2 pisos y sus amplios porches. Los establos, graneros y edificios para los trabajadores estaban dispuestos en un patrón ordenado que hablaba de prosperidad y planificación cuidadosa. «Es el lugar más hermoso que he visto jamás», susurró Charlotte. Cuando se acercaron al patio principal, Louis vio a varios de sus vaqueros detenerse en su trabajo para observar el carruaje. No era común que Louis trajera visitantes, mucho menos 5 menores pequeños. Jackson Cooper se acercó cuando Louis detuvo el carruaje frente a la casa principal. «Patrón», dijo, su expresión claramente curiosa, pero demasiado bien entrenada para hacer preguntas directas. «No esperábamos que regresara con compañía». «Jackson», dijo Louis, ayudando a Iris a bajar del carruaje, «me gustaría presentarte a los Morrison. Van a quedarse con nosotros por un tiempo». El capataz asintió educadamente, pero Louis pudo ver las preguntas en sus ojos. En 6 años, Louis nunca había traído huéspedes al rancho, especialmente no menores. «Prepara las habitaciones del segundo piso», instruyó Louis, «y pídele a la señora Chen que prepare cena para 6 esta noche». Mientras Louis guiaba a los menores hacia la casa, sintió una mezcla de ansiedad y algo que tardó un momento en reconocer como emoción. Por primera vez en 6 años, su casa iba a tener vida de nuevo. Por primera vez en 6 años, no iba a cenar solo. Iris tomó su mano mientras subían los escalones del porche. «Señor Louis», dijo con su voz dulce, «¿ya no se va a sentir solo?». Louis miró hacia abajo a la pequeña niña de rizos dorados, que había hecho una pregunta tan simple pero tan profunda. «No lo sé, pequeña», respondió honestamente, «pero creo que vamos a averiguarlo juntos». Los primeros rayos del amanecer del 20 de diciembre se filtraban a través de las cortinas de encaje de la habitación principal del rancho Estrella Dorada,
cuando Luis Romano despertó al sonido de risas infantiles provenientes del piso de abajo. Por cuarta mañana consecutiva, se encontró sonriendo antes de estar completamente despierto, un fenómeno que no había experimentado en 6 años. Durante los 4 días que los Morrison habían estado en su casa, la transformación había sido gradual, pero innegable. La casa que había permanecido en silencio sepulcral durante años, ahora resonaba con vida, conversaciones durante las comidas, pasos corriendo por los pasillos, y el sonido constante de voces jóvenes que llenaban cada rincón con energía. Luis se vistió rápidamente, y bajó las escaleras, encontrando una escena que se había vuelto familiar, pero que aún lo sorprendía cada mañana. Adeline estaba en la cocina ayudando a la señora Chen, el ama de llaves china que había trabajado para él durante 3 años, a preparar el desayuno. James estaba en la mesa principal leyendo en voz alta de uno de los libros de la biblioteca de Luis, mientras Charlotte e Iris escuchaban atentas. Ethan estaba junto a la ventana, alimentando migas de pan a los pájaros que habían descubierto esta nueva fuente de comida. «Buenos días, señor Louis», corearon los menores cuando lo vieron entrar. «Buenos días», respondió, y se sorprendió de lo natural que sonaba. «¿Cómo durmieron todos?» «Iris solo se despertó una vez», anunció Charlotte con orgullo. Era un progreso significativo. Las primeras 2 noches, la pequeña había tenido pesadillas terribles, despertando gritando por sus padres. «¿Y tú dormiste bien, pequeña?», le preguntó Luis a Iris, arrodillándose para estar a su nivel. Iris asintió entusiastamente. «Soñé que estaba volando sobre el rancho en un caballo con alas, y usted estaba conmigo». «¿Los caballos pueden volar, señor Luis?» «Solo en los sueños», respondió Luis, revolviéndole suavemente el cabello. «Pero tal vez hoy podamos enseñarte a montar un caballo real». Los ojos de Iris se agrandaron con emoción. «¿De verdad? ¿Puedo aprender? Si Adeline dice que está bien». Luis miró a la hermana mayor, quien había asumido naturalmente el papel de madre sustituta del grupo. Adeline sonrió, y Luis notó que se veía más joven y relajada cada día. «Creo que sería maravilloso. Pero», añadió con la seriedad de una hermana mayor responsable, «solo con un caballo muy manso y con el señor Luis sujetándote todo el tiempo». Durante el desayuno, Luis observó las dinámicas familiares que se habían desarrollado naturalmente entre los Morrison. Adeline se aseguraba de que todos comieran suficiente. James ayudaba a cortar la comida de Iris. Ethan entretenía a Charlotte con chistes tontos, y todos instintivamente incluían a Luis en sus conversaciones como si fuera una parte natural de su unidad familiar. «Señor Louis», dijo James entre bocados de avena con miel, «¿podría enseñarnos sobre las estrellas esta noche? Anoche vimos más estrellas de las que habíamos visto jamás». «Por supuesto», respondió Louis. «Tengo un telescopio en mi estudio. Podemos sacarlo después de la cena». «¿Un telescopio real?», preguntó Ethan con admiración. «Como los que usan los científicos». Louis asintió, disfrutando de la emoción en sus rostros. «Mi padre me lo dio cuando tenía tu edad. Solía decirme que entender las estrellas te ayudaba a entender tu lugar en el mundo». Después del desayuno, Louis llevó a los menores en un recorrido completo del rancho. Era algo que había estado posponiendo, pero se dio cuenta de que si iban a quedarse, incluso temporalmente, necesitaban conocer los límites de su nuevo hogar. Comenzaron en los establos, donde Louis les presentó a sus caballos favoritos. Thunder y Dakota, los percherones que había usado para el viaje a Mesa Blanca, recibieron atención especial de los menores, pero fue una yegua mansa llamada Starlight quien inmediatamente capturó el corazón de Iris. «Ella es hermosa», susurró Iris, extendiendo tímidamente su pequeña mano hacia el hocico suave de la yegua. «¿Cree que le gustó?» «Creo que le gustas mucho», dijo Luis, observando cómo Starlight bajaba su cabeza para permitir que Iris la acariciara. Los caballos pueden sentir cuando alguien tiene un corazón bondadoso. James mostró interés inmediato en la mecánica del rancho,
cómo se alimentaba al ganado, cómo funcionaban los sistemas de agua, cómo se mantenían las cercas. Louis se encontró explicando detalles que nunca había compartido con nadie, disfrutando de las preguntas inteligentes del chico. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene?, preguntó James, mientras observaban un rebaño pastando en el campo lejano. Alrededor de 1500, respondió Louis. Durante los meses de invierno, las mantenemos en los pastos más cercanos a la casa, donde es más fácil alimentarlas si hay tormentas severas. ¿Es mucho trabajo para usted solo? Louis sonrió ante la pregunta. No lo hago solo, tengo 12 vaqueros que trabajan tiempo completo. Y durante la temporada de marca y traslado contrato trabajadores adicionales. Un rancho de este tamaño requiere muchas manos. Esa tarde, Louis cumplió su promesa de enseñar a Iris a montar, con Starlight ensillada con la silla más pequeña que tenía. Y con Louis sosteniendo firmemente las riendas, Iris experimentó su primer paseo a caballo. Su risa de pura alegría, mientras Starlight caminaba lentamente alrededor del corral, hizo que algo se apretara en el pecho de Louis. «Miren, estoy volando», gritó Iris a sus hermanos, quienes la vitoreaban desde la cerca. «Técnicamente, estás montando», corrigió Ethan con una sonrisa. «Es casi lo mismo», respondió Iris, su sonrisa tan brillante que podría haber iluminado todo el rancho. Esa noche, después de una cena de estofado de carne y pan casero, preparado por la señora Chen con ayuda de Adeline, Louis cumplió otra promesa sacando su telescopio al porche trasero. El cielo de diciembre estaba despejado y lleno de estrellas, perfecto para la exploración astronómica. ¿Ven esa agrupación de estrellas que parece una olla?, preguntó Louis, ajustando el telescopio. Esa es la Osa Mayor. Los vaqueros la llamamos el Caso, porque parece que podrías usarla para servir agua. Uno por uno, los menores miraron a través del telescopio, cada uno reaccionando con asombro ante su primera vista detallada de los cuerpos celestes. Pero fue cuando Louis les mostró la luna que Iris hizo una observación que lo conmovió profundamente. «Señor Louis», dijo mientras miraba por el telescopio, «¿cree que mamá y papá pueden vernos desde allá arriba?» «No lo sé con seguridad, pequeña», respondió Louis honestamente, «pero me gusta pensar que sí». «Yo también», dijo Iris con satisfacción, «y apuesto a que están contentos de que estemos con usted, en lugar de estar solos y asustados». Mientras los menores se preparaban para acostarse, Louis se encontró realizando rituales que no había hecho en años. Verificó que todas las ventanas estuvieran cerradas y aseguradas, se aseguró de que el fuego en la chimenea principal estuviera seguro para la noche y encontró excusas para pasar por cada habitación donde dormían los menores. «Señor Louis», lo llamó Adeline cuando pasó por la habitación que compartía con Charlotte e Iris. «¿Podemos hablar un momento?» Louis se detuvo en el umbral. «Por supuesto. ¿Todo está bien?» «Sí, todo está más que bien», dijo Adeline, bajando la voz para no despertar a sus hermanas menores. «Quería agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Sé que esto no puede ser fácil para usted». «¿Por qué dices eso?» Adeline lo miró con ojos sabios más allá de sus años. «Porque puedo ver en sus ojos que ha estado solo durante mucho tiempo, y sé lo difícil que puede ser dejar entrar a nuevas personas cuando has perdido a alguien que amabas». La percepción de la jovencita de 12 años lo sorprendió. «¿Cómo sabes tanto sobre la pérdida?» «Porque nosotros también hemos perdido a las personas que más amábamos», respondió simplemente. «Y sabemos lo que se siente querer proteger tu corazón para que no te lastimen otra vez». Louis se sentó en la silla junto a la cama. «¿Y cómo siguen adelante?» «Creo que el amor no se va realmente», dijo Adeline pensativamente. «Creo que solo cambia. El amor que sentíamos por mamá y papá no desaparece porque estemos con usted. Pero hay espacio en nuestros corazones para un nuevo tipo de amor también». «¿Y si algo nos pasara a nosotros?», preguntó Louis, voceando el miedo que había estado acechando en los bordes de su conciencia. «¿Y si los perdiera también?».
Adeline sonrió con una sabiduría que era tanto reconfortante como desgarradora. Señor Louis, habría sido mejor si nunca hubiera conocido a su esposa e hija, porque sabía que un día las perdería. La pregunta golpeó a Louis como un rayo de claridad. No, respondió inmediatamente. Nunca habría cambiado un solo día con ellas. Entonces ya sabe la respuesta, dijo Adeline suavemente. El amor siempre vale la pena el riesgo de perder, porque incluso si perdemos a las personas que amamos, el amor en sí permanece para siempre. Esa noche, Louis se sentó en su estudio con un vaso de whisky sin tocar, mirando el retrato de Isabella y Elena. Por primera vez en 6 años, no sintió el dolor agudo familiar al ver sus rostros. En cambio, sintió algo más suave, más cálido, gratitud por el tiempo que habían tenido juntos, y una sensación de paz al saber que el amor que había compartido con ellas había preparado su corazón para amar de nuevo. Desde arriba pudo escuchar los sonidos suaves de 5 menores durmiendo en las habitaciones que habían permanecido vacías durante tanto tiempo. Y por primera vez desde su pérdida, Louis Romano se durmió no con dolor en el corazón, sino con esperanza. A la mañana siguiente sería 21 de diciembre, y sin que él lo supiera, el día que pondría a prueba todo lo que había empezado a reconstruir en su corazón. La mañana del 21 de diciembre amaneció con una claridad cristalina que hacía que todo el rancho Estrella Dorada brillara bajo el sol invernal. Louis Romano se despertó no por el sonido de risas esta vez, sino por el silencio inusual que llenaba la casa. Por un momento de pánico, pensó que tal vez había soñado todos los 5 huérfanos, las comidas compartidas, las noches llenas de historias y telescopios. Pero cuando bajó las escaleras y encontró una nota cuidadosamente escrita en la mesa de la cocina, supo que todo era real. Señor Louis, decía la nota en la letra cuidadosa de Adeline, hemos ido temprano al establo para cuidar a los caballos y ayudar al señor Cooper. Queremos sorprenderlo con todo el trabajo terminado antes del desayuno. Con cariño, los Morrison. Louis sintió una calidez extraña expandiéndose por su pecho mientras leía la nota. En una semana, estos 5 menores habían transformado no solo su rutina diaria, sino también su perspectiva completa sobre lo que significaba tener una familia. Se vistió rápidamente y se dirigió hacia los establos, donde encontró una escena que le quitó el aliento. James estaba trabajando junto a Jackson Cooper, apilando heno con la seriedad de un vaquero experimentado. Ethan había encontrado una escoba vieja y estaba barriendo meticulosamente el pasillo central del establo. Adeline estaba en el área de alimentación, midiendo cuidadosamente las porciones de avena para cada caballo, mientras Charlotte la ayudaba llevando cubetas de agua fresca. Y en el rincón, Iris estaba sentada en un montón de heno, cantando suavemente a Starlight mientras cepillaba la crin de la yegua con una dedicación conmovedora. «Patrón», dijo Jackson cuando vio a Louis acercarse, «estos muchachos se presentaron antes del amanecer pidiendo trabajo. No he visto dedicación así desde hace mucho tiempo». Louis observó a cada uno de los menores trabajando con propósito y orgullo. No estaban haciendo las tareas porque se les había ordenado. Estaban contribuyendo porque querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. «Señor Louis», gritó Iris cuando lo vio, abandonando su cepillo y corriendo hacia él con los brazos extendidos. «Estamos ayudando. ¿Estoy haciendo un buen trabajo con Starlight?» Louis la levantó, sintiendo el familiar apretón en el corazón que experimentaba cada vez que la pequeña corría hacia él con confianza total. «Estás haciendo un trabajo excelente, pequeña. Starlight nunca ha estado tan hermosa. Es porque le canto mientras la cepillo», explicó Iris seriamente. «A las yeguas les gusta la música suave, ¿verdad, Starlight?» La yegua relinchó suavemente como si estuviera respondiendo, haciendo que Iris riera con deleite. Durante el desayuno, Louis notó un cambio sutil, pero significativo en la dinámica del grupo. Los menores ya no se comportaban como huéspedes agradecidos.
se movían por la casa con la familiaridad de aquellos que pertenecían allí. Adeline sirvió el café de Luis sin preguntar cómo le gustaba. James discutió planes para reparar una cerca dañada como si fuera un socio en los negocios del rancho, y los más pequeños chatearon sobre sus planes para el día, con la confianza de aquellos que sabían que tenían un lugar seguro donde regresar. «Señor Luis», dijo Charlotte mientras desayunaban, «podríamos decorar la casa para Navidad, solo un poquito. Encontramos algunas ramas de pino muy bonitas cerca del arroyo». La pregunta lo tomó por sorpresa. No había celebrado Navidad en 6 años. Había evitado cuidadosamente cualquier cosa que le recordara las festividades que una vez había compartido con Isabela y Elena. No sé si comenzó, pero se detuvo cuando vio las expresiones esperanzadas en sus rostros. ¿Qué tipo de decoraciones? Nada muy elaborado, dijo Adeline rápidamente, sensible a su vacilación. Solo algunas ramas verdes, tal vez algunas velas. Podríamos hacer ornamentos con tela y cuerda. Y podríamos cantar villancicos, añadió Ethan, entusiastamente. Mamá nos enseñó muchos antes. Luis miró alrededor de la mesa a 5 rostros llenos de esperanza, y algo más, amor. Era inconfundible ahora, la forma en que lo miraban, la manera en que automáticamente incluían en todos sus planes, cómo buscaban su aprobación, no por obligación sino por cariño genuino. Creo que eso sería hermoso, dijo finalmente, y las sonrisas que iluminaron sus rostros valieron cualquier incomodidad emocional que pudiera sentir. Esa tarde, mientras los menores recolectaban ramas de pino y bayas rojas para decorar, Luis se encontró en su estudio mirando el retrato de Isabela y Elena. Por primera vez en años, no sintió culpa al imaginar la casa llena de celebración navideña. ¿Crees que está bien?, le preguntó silenciosamente al retrato. ¿Crees que está bien que los ame? Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Iris apareció en la puerta del estudio, sus pequeños brazos llenos de ramas de pino que goteaban savia. «Señor Luis, ¿está hablando con la señora en el retrato?» «Sí, pequeña. Era mi esposa». Iris se acercó al retrato, estudiándolo con la intensidad de alguien de 4 años. «Ella es muy bonita, y la niñita es su hija». «Sí, se llamaba Elena. ¿Cree que ella estaría contenta de que estemos aquí?» La pregunta tan directa e inocente golpeó a Luis en el corazón. Miró el rostro sonriente de Elena en el retrato, recordando su naturaleza generosa y cariñosa. «Creo que le habría encantado conocerlos a todos», dijo honestamente. Iris sonrió y luego hizo algo completamente inesperado. Caminó hacia el retrato y le susurró algo que Luis apenas pudo escuchar. «Hola, Elena, soy Iris. Estamos cuidando a su papá ahora». Las palabras simples rompieron algo en Luis, que había estado cuidadosamente contenido durante 6 años. Sintió lágrimas picando en sus ojos mientras Iris regresó a su lado. «¿Está triste, señor Luis?» «No, pequeña», dijo, limpiándose los ojos. «No estoy triste. Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Qué estaba? ¿Agradecido? ¿Esperanzado? ¿Asustado?» Entonces se dio cuenta de lo que realmente sentía. Estaba completo por primera vez en 6 años. «Estoy feliz», dijo finalmente. «Estoy feliz de que estén aquí». Iris dejó caer las ramas de pino y le dio un abrazo espontáneo. «Nosotros también estamos felices de estar aquí». «¿Sabe qué, señor Luis? Qué pequeña. Ya no lo llamamos señor Luis cuando hablamos entre nosotros». «¿No? ¿Cómo me llaman?» Iris lo miró con ojos brillantes de travesura y amor. «Lo llamamos papá». «¿Está bien? ¿Podemos llamarlo papá? ¿Está bien? ¿Podemos llamarlo papá?» La palabra lo golpeó como un rayo. Durante una semana había evitado cuidadosamente pensar en las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Había mantenido distancia emocional llamándolo temporal y hasta después de Navidad. Pero en ese momento, mirando los ojos azules confiados de Iris, Luis Romano se dio cuenta de la verdad que había estado negando. Estos 5 menores se habían convertido en sus hijos.
Había caído tan profunda e irrevocablemente en amor con ellos como había amado a Helena. Ya no se trataba de caridad temporal o responsabilidad reluctante. Se trataba de familia pura y simple. Sí, susurró, su voz espesa con emoción. Sí, pueden llamarme papá. Iris gritó de alegría y corrió hacia la puerta. Adeline, James, Ethan, Charlotte, vengan rápido. Papá Luis dijo que sí podemos llamarlo papá. Los pasos corriendo llenaron la casa mientras los otros 4 menores se precipitaron hacia el estudio. Cuando entraron y vieron las lágrimas en los ojos de Luis, su expresión de alegría, supieron inmediatamente lo que había pasado. ¿De verdad?, preguntó Adeline, su voz apenas un susurro. «¿De verdad?», confirmó Luis, abriendo sus brazos. «Si eso es lo que quieren, si yo puedo ser, si pueden aceptarme como...». No pudo terminar la oración antes de que los 5 menores se lanzaran hacia él en un abrazo grupal que lo envolvió en amor puro y sin condiciones. Por primera vez en 6 años, Luis Romano lloró, pero no de dolor sino de una felicidad tan intensa que apenas podía contenerla. «Te amamos, papá Luis», susurró Adeline. «Y yo los amo a todos ustedes», respondió, significando cada palabra con cada fibra de su ser. Esa noche, mientras decoraban la casa con ramas de pino y velas, mientras cantaban villancicos y compartían historias, Dewey se dio cuenta de que había encontrado lo que no sabía que estaba buscando, una segunda oportunidad en la paternidad, una nueva familia construida no en sangre, sino en amor elegido mutuamente. Pero como había aprendido dolorosamente antes, el amor siempre conlleva el riesgo de pérdida. Y al día siguiente, ese riesgo se materializaría en la forma de un hombre con documentos legales e intenciones que amenazarían con destruir todo lo que habían construido juntos. La mañana del 22 de diciembre comenzó con el sonido de cascos de caballos acercándose al rancho Estrella Dorada. Luis estaba en el establo con James, enseñándole cómo revisar los cascos de los caballos en busca de piedras o heridas, cuando Jackson Cooper apareció corriendo desde la casa principal. «Patrón», dijo Jackson, su expresión tensa, «hay 3 hombres cabalgando hacia acá. No se ven como visitantes amistosos». Luis sintió una punzada de alarma. En su experiencia, las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias, especialmente cuando involucraban múltiples jinetes que se acercaban con propósito obvio. «James», dijo Luis calmadamente, «ve a la casa y dile a Adeline que mantenga a todos los pequeños adentro hasta que veamos qué quieren estos hombres». James asintió y corrió hacia la casa, su instinto ya afinado para detectar problemas potenciales después de semanas huyendo de situaciones peligrosas. Endersale y Jackson se dirigieron hacia el patio frontal, donde 3 jinetes se habían detenido. El hombre líder era alto y delgado, vestido con un traje negro caro que contrastaba dramáticamente con la ropa práctica de trabajo del rancho. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, y sus ojos grises tenían una frialdad que hizo que Luis sintiera inmediatamente desconfianza. «¿Señor Romano?», preguntó el hombre, desmontando de su caballo con movimientos calculados. «Soy Luis Romano. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Alexander Blackwood, del Departamento de Bienestar Territorial», dijo el hombre, sacando un conjunto de papeles de su chaqueta. «Estoy aquí para recoger a 5 menores huérfanos que han sido colocados ilegalmente en su propiedad». El estómago de Luis se hundió como una piedra. Había esperado que este momento pudiera llegar, pero no tan pronto y no con tal autoridad fría y calculada. «Los Morrison no han sido colocados ilegalmente», dijo Luis, manteniendo su voz firme. «Los encontré en necesidad desesperada y les ofrecí refugio temporal». Blackwood sonrió, pero era una expresión sin calidez. «Señor Romano, estos menores son pupilos oficiales del territorio. Escaparon de una facilidad de cuidado apropiada hace más de 2 semanas. Tengo órdenes oficiales para devolverlos inmediatamente».
facilidad de cuidado apropiada. Luis no pudo mantener el sarcasmo fuera de su voz. Se refiere a la granja de trabajo donde los tenía como mano de obra esclava. Los ojos de Blackwood se endurecieron. Señor Romano, veo que los menores le han contado historias fabricadas para generar simpatía. Es común en menores que han desarrollado comportamiento fugitivo. La Granja de Trabajo Esperanza es una institución completamente licenciada que proporciona estructura, disciplina y entrenamiento vocacional a huérfanos problemáticos. Huérfanos problemáticos, la voz de Luis se elevó peligrosamente. Son 5 menores que perdieron a sus padres y están tratando de mantenerse juntos como familia. Una noción romántica, señor Romano, pero impráctica. Los menores necesitan estructura y supervisión profesional, no los caprichos sentimentales de un ranchero soltero sin experiencia en cuidado infantil. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió y Adeline salió, seguida por los otros 4 Morrison. A pesar de las instrucciones de Luis de quedarse adentro, habían venido a enfrentar la amenaza juntos. Señor Blackwood, dijo Adeline, su voz temblando pero decidida, no vamos a volver con usted. Blackwood se giró hacia ella con una sonrisa que era más amenazante que tranquilizadora. Adeline Morrison, has causado muchos problemas, jovencita, pero eso se acabó ahora. Hizo una señal a los 2 hombres que había traído consigo, ambos grandes y obviamente capaces de fuerza física. Recojan a los menores, ordenó Blackwood. Tenemos un largo viaje de regreso. No, dijo Louis firmemente, colocándose entre Blackwood y los menores. No van a llevarse a nadie de mi propiedad. Señor Romano, dijo Blackwood, su voz tomando un tono más amenazante. Estoy siendo educado porque usted es un hombre respetado en este territorio, pero tengo autoridad legal completa aquí. Estos documentos, agitó los papeles en el aire, son órdenes oficiales del juez territorial Benjamin Norton. Si interfiere con el cumplimiento de mi deber, usted mismo estará violando la ley. Luis miró los documentos. Se veían oficiales, con sellos y firmas que podrían ser auténticos. Pero había algo en la manera demasiado confiada de Blackwood, algo en la frialdad con que hablaba de los menores como si fueran propiedad, que hizo que Luis desconfiara de toda la situación. ¿Y qué exactamente pasará con ellos cuando regresen a su facilidad de cuidado apropiada?, preguntó Luis. Eso no es su preocupación, respondió Blackwood fríamente. Pero ya que pregunta, serán separados y colocados en hogares donde puedan recibir entrenamiento apropiado para convertirse en miembros productivos de la sociedad. No, gritó Iris, corriendo hacia Louis y aferrándose a su pierna. No queremos ser separados, queremos quedarnos con papá Luis. Blackwood levantó una ceja ante la palabra papá y Luis vio algo calculador en su expresión. Ya veo, dijo Blackwood lentamente. Los menores han desarrollado vínculos inapropiados. Esto es exactamente el tipo de situación que nuestro programa está diseñado para prevenir. Vínculos inapropiados. La ira de Luis estaba alcanzando un punto peligroso. ¿Llama usted inapropiado al amor familiar? Llamo inapropiado, dijo Blackwood fríamente, a un hombre soltero que recoge menores huérfanos sin seguir canales legales apropiados. Llamo inapropiado a permitir que menores desarrollen expectativas falsas sobre arreglos familiares que no tienen base legal. Uno de los hombres de Blackwood dio un paso hacia los menores, pero Jackson Cooper se interpuso. No creo que sea buena idea, dijo Jackson calmadamente, su mano descansando en su pistola. ¿Está amenazando a un oficial territorial?, preguntó Blackwood. Estoy protegiendo la propiedad de mi jefe, respondió Jackson. Y estos menores están bajo la protección del señor Romano mientras estén en su tierra. La tensión en el patio se volvió palpable. Luis podía sentir que la situación se dirigía hacia una confrontación que podría volverse violenta rápidamente. Señor Blackwood, dijo Luis, forzando calma en su voz.
Propongo un compromiso. Los menores han estado aquí menos de una semana. Deme tiempo para consultar con mis propios abogados sobre los procedimientos legales apropiados para la custodia formal. No hay tiempo para demoras legales, dijo Blackwood firmemente. Estos menores han estado fugitivos demasiado tiempo. Cada día que pasan sin supervisión apropiada los daña más. ¿Los daña? Ethan se adelantó, su joven rostro ardiendo de indignación. En su granja trabajábamos desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Nos daban una comida al día y dormíamos en graneros fríos. Aquí tenemos comida caliente, camas suaves y alguien que realmente se preocupa por nosotros. Mentiras, dijo Blackwood fríamente. Historias fabricadas por menores que han aprendido a manipular adultos bien intencionados. No son mentiras, dijo Charlotte con voz temblorosa pero firme. Y no somos mentirosos. Blackwood hizo otra señal a sus hombres. Suficiente, recójanlos ahora. Fue entonces cuando Louis tomó la decisión que cambiaría todo. Se colocó directamente frente a Blackwood, su considerable altura y construcción física, haciendo una declaración clara. No, dijo, su voz tranquila pero cargada de determinación absoluta. No se van a llevar a estos menores. No hoy. No mientras yo pueda impedirlo. Señor Romano, dijo Blackwood, su máscara de cortesía profesional finalmente deslizándose para revelar algo mucho más feo debajo. Está cometiendo un error muy grave. Soy un hombre poderoso en este territorio, con conexiones que usted no puede imaginar. Si interfiere conmigo, me aseguraré de que se arrepienta. ¿Es esa una amenaza? ¿Es una promesa? Respondió Blackwood fríamente. Regresaré mañana con el sheriff y suficientes hombres para hacer cumplir estas órdenes. Y cuando lo haga, también presentaré cargos contra usted por obstrucción de la justicia e interferencia con procedimientos legales oficiales. Blackwood remontó su caballo, seguido por sus dos acompañantes. Disfrute esta noche con los menores, señor Romano. Será la última. Mientras los tres jinetes se alejaban, Louis sintió que los 5 Morrison se agrupaban a su alrededor. Iris estaba llorando silenciosamente, aferrada a su pierna. Adeline tenía una expresión de determinación desesperada que le recordó dolorosamente a una madre protegiendo a sus cachorros. «¿Qué vamos a hacer, papá Luis?», preguntó James, usando el título con una mezcla de amor y miedo. Luis miró hacia el polvo que marcaba la retirada de Blackwood, luego hacia los 5 rostros vueltos hacia él con confianza total. En sus ojos vio amor, miedo y una fe inquebrantable de que él encontraría una manera de protegerlos. Por primera vez en su vida, Luis Romano entendió completamente lo que significaba ser un padre, no solo amar, sino estar dispuesto a luchar contra cualquier fuerza en el mundo que amenazara a aquellos que amabas. «Vamos a luchar», dijo simplemente, «y vamos a ganar». La noticia del enfrentamiento con Alexander Blackwood se extendió por Copper Ridge como fuego en hierba seca. Antes de que el sol se pusiera el 22 de diciembre, 3 jinetes habían llegado al rancho Estrella Dorada, el sheriff Nelson Cole, el pastor Jason Hill de la iglesia local y, sorprendentemente, el Dr. James Adams del pueblo. Luis los recibió en su estudio, donde los 5 Morrison estaban sentados en silencio cerca de la chimenea. Los menores habían estado inusualmente callados desde la visita de Blackwood, la alegría de la mañana reemplazada por una ansiedad palpable. «Luis», dijo el sheriff Cole, quitándose el sombrero al entrar, «escuché que tuviste una visita interesante hoy. Alexander Blackwood estuvo aquí con documentos que dice son órdenes oficiales para llevarse a los Morrison», respondió Luis directamente. «Amenazó con regresar mañana con más hombres y arrestarme si interfiero». El pastor Hill, un hombre delgado de unos 50 años con ojos bondadosos, miró a los menores. «¿Y estos son los jóvenes en cuestión?» «Pastor Hill», dijo Adeline, poniéndose de pie respetuosamente, «soy Adeline Morrison».
Estos son mis hermanos James, Ethan, Charlotte e Iris. Es un placer conocerlos, dijo el pastor calurosamente. He escuchado cosas maravillosas sobre cómo han ayudado al señor Romano en el rancho. ¿Qué tipo de cosas han escuchado?, preguntó Luis, curioso sobre cómo las noticias habían llegado al pueblo tan rápidamente. Fue el doctor Adams quien respondió. Jackson Cooper vino al pueblo esta tarde a buscar provisiones. Mencionó a varios comerciantes que 5 huérfanos habían transformado el rancho más solitario del territorio en un hogar lleno de vida. El doctor sonrió. También dijo que no había visto a Luis Romano sonreír en 6 años hasta esta semana. Luis sintió que se sonrojaba ligeramente, pero los menores sonrieron ante el cumplido indirecto. «Sheriff», dijo Luis, volviendo al tema urgente, «¿qué tan legales son los documentos de Blackwood? ¿Realmente puede llevarse a los menores por la fuerza?» El sheriff Cole se sentó pesadamente en una silla y sacó un conjunto de papeles de su chaqueta. «Ahí está el problema, Louis. Recibí un telegrama del juez territorial Norton esta tarde. Oficialmente, sí hay órdenes para la devolución de 5 huérfanos fugitivos a la custodia de Alexander Blackwood». El corazón de Louis se hundió, pero el sheriff no había terminado. Sin embargo, continuó Cole. «También recibí algo más interesante. 3 telegramas de sheriffs en otros condados, todos preguntando sobre Blackwood y su operación. Parece que no somos los únicos que hemos tenido preguntas sobre sus métodos». «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó el pastor Hill. «Sheriff Martínez, en Silver Creek, ha estado investigando la muerte de 2 menores en la granja de trabajo Esperanza el mes pasado. Muertes que fueron reportadas como accidentes de trabajo, pero que tienen características sospechosas. La tensión en la habitación se volvió palpable. Iris se acurrucó más cerca de Louis, quien automáticamente pasó un brazo protector alrededor de ella. «El sheriff Taylor en Mesa Verde», continuó Cole, «ha documentado el escape de 8 menores de otra facilidad de Blackwood en los últimos 6 meses. Y el sheriff Davis en Pine Valley está investigando alegaciones de que Blackwood vende contratos de trabajo de menores a minas y ranchos que necesitan mano de obra barata». «¿Está diciendo que Blackwood está traficando con menores?», preguntó Louis, su voz cargada de ira contenida. «Estoy diciendo que hay suficientes preguntas para justificar una investigación completa antes de entregar a 5 menores más a su custodia», respondió el sheriff firmemente. El pastor Hill se inclinó hacia adelante. «¿Ilegalmente? ¿Puede Louis retener a los menores mientras se conduce esta investigación?». «Ahí es donde las cosas se complican», admitió el sheriff. «Técnicamente, las órdenes de Blackwood tienen precedencia. Pero», añadió con una sonrisa astuta, «hay procedimientos que se deben seguir. Blackwood tendría que presentar una petición formal en mi oficina, y yo tendría que verificar la autenticidad de sus documentos con el tribunal territorial. Ese proceso podría tomar varios días». «¿Varios días suficientes para que lleguen las respuestas de sus investigaciones?», preguntó Louis esperanzadamente. «Posiblemente», dijo el sheriff, «especialmente si tuviéramos más evidencia local sobre el bienestar de estos menores bajo el cuidado actual versus su tratamiento previo bajo Blackwood». Fue entonces cuando el doctor Adams se adelantó. «Puedo ayudar con eso. Me gustaría examinar a cada uno de los menores, documentar su estado de salud actual y cualquier evidencia de maltrato previo». «¿Harían eso?», preguntó Adeline, mirando a sus hermanos. «¿Dejarían que el doctor los examine?». Uno por uno, los menores asintieron. Habían aprendido a confiar en las figuras de autoridad que Louis respetaba. Durante la siguiente hora, el doctor Adams condujo exámenes médicos exhaustivos de cada uno de los Morrison. Sus hallazgos fueron documentados meticulosamente. James Morrison,
dictó el doctor mientras Louis tomaba notas, múltiples cicatrices en las manos, consistentes con trabajo manual excesivo para su edad, evidencia de malnutrición reciente, aunque claramente en recuperación. Ethan Morrison, cicatrices de látigo en la espalda, apenas sanado, evidencia de trabajo forzado en condiciones peligrosas. Con cada hallazgo, la ira de Louis crecía. Pero fue el examen de Iris lo que casi lo llevó al límite de su autocontrol. Iris Morrison, dijo el doctor suavemente. Múltiples moretones en diferentes etapas de sanación en brazos y piernas. Patrón consistente con castigo físico frecuente. También evidencia de privación de sueño y estrés emocional severo. Ese bastardo, murmuró Louis entre dientes. Papá Louis, dijo Iris suavemente. No diga palabras feas. Ya estamos seguros ahora. La reprimenda gentil de la pequeña solo hizo que Louis la amara más profundamente, si eso era posible. Cuando el doctor Adams terminó sus exámenes, se dirigió al grupo. Caballeros, en mi opinión médica profesional, devolver a estos menores a la custodia de Alexander Blackwood constituiría un peligro inmediato para su bienestar físico y emocional. ¿Pondrá eso por escrito?, preguntó el sheriff Cole. Por supuesto, tendré un informe completo en su oficina mañana por la mañana. El pastor Hill había estado escuchando todo en silencio. Pero ahora habló. Hay algo más que deben saber. Esta tarde recibí visitas de varias familias del pueblo. Todos han escuchado sobre la situación y quieren ayudar. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Louis. La señora Scott, que dirige la escuela, quiere testificar sobre la importancia de mantener a las familias de hermanos juntas. El señor White, que tiene la tienda general, quiere documentar las provisiones que ha vendido para el cuidado de los menores. Y sorprendentemente, el pastor sonrió. Al menos 6 familias han ofrecido servir como testigos del carácter sobre la calidad del cuidado que usted ha proporcionado. Louis se sintió abrumado por el apoyo inesperado. ¿Por qué harían eso? La mayoría de esas personas apenas me conocen. Louis, dijo el pastor Hill, gentilmente. Has sido parte de esta comunidad durante años. Tal vez no hablaste mucho con las personas, pero todos notaron tu honestidad en los negocios, tu generosidad durante las dificultades, tu carácter. Y ahora que te ven abriendo tu corazón a estos menores, se encogió de hombros. La gente reconoce cuando algo está bien. Además, añadió el sheriff Cole con una sonrisa, Blackwood cometió un error esta tarde. ¿Qué tipo de error? Se detuvo en la cantina del pueblo y comenzó a jactarse sobre cómo iba a enseñarle una lección a un ranchero arrogante y poner a esos pequeños vagabundos en su LUG arere. No fue bien recibido. Esa noche, después de que sus visitantes se fueran, Louis se sentó con los Morrison alrededor de la mesa de la cena. Los menores habían estado inusualmente silenciosos durante toda la discusión de los adultos, procesando las implicaciones de todo lo que habían escuchado. «Papá Louis», dijo Iris finalmente, «¿el señor Blackwood realmente va a llevarnos mañana?» Louis la miró, viendo en sus ojos el mismo miedo que había visto la primera noche en Mesa Blanca, pero ahora había algo más confianza en él, fe en que encontraría una manera de protegerlos. «No si puedo evitarlo, pequeña», dijo firmemente. «Y parece que tengo muchos amigos que van a ayudarme a asegurarme de que no pueda. ¿Promete que no nos va a separar?», preguntó Charlotte. Louis miró alrededor de la mesa a 5 rostros vueltos hacia él con amor y confianza total. En ese momento hizo la promesa más importante de su vida. «Prometo», dijo su voz, cargada de determinación absoluta, «que haré todo lo que esté en mi poder para mantenernos juntos como familia. Y tengo mucho poder». Por primera vez ese día, los Morrison sonrieron. Mañana traería la confrontación final con Blackwood. Pero esta noche, rodeados por la calidez de su hogar y el amor de su nueva familia, se sentían seguros. Louis Romano ya no estaba luchando solo.
tenía una familia que proteger y una comunidad que lo respaldaba. Y eso, se dio cuenta, hacía toda la diferencia en el mundo. La mañana del 23 de diciembre amaneció gris y fría, con nubes bajas que prometían nieve antes del anochecer. Luis Romano se despertó antes del alba, no por el sonido de risas infantiles, sino por el peso de la anticipación en su pecho. Hoy sería el día que determinaría el futuro de su nueva familia. A las 7 de la mañana, el rancho Estrella Dorada ya estaba lleno de actividad inusual. El sheriff Cole había llegado al amanecer con 3 diputados adicionales de pueblos vecinos. El pastor Hill estaba en el porche principal con el doctor Adams, ambos cargando carpetas gruesas de documentación. Y para sorpresa de Louis, al menos una docena de residentes de Copper Ridge habían cabalgado hasta el rancho, formando un semicírculo silencioso pero decidido en el patio frontal. ¿Qué están haciendo aquí todas estas personas?, preguntó Louis al sheriff Cole mientras observaba a los vecinos que apenas conocía personalmente tomando posiciones alrededor de su propiedad. Palabra se corrió anoche en el pueblo sobre lo que Blackwood planea hacer hoy, respondió el sheriff con una sonrisa grim. Aparentemente, la gente de Copper Ridge no aprecia que extraños vengan a amenazar a sus vecinos. Los Morrison estaban reunidos en el porche, vestidos con su mejor ropa, como si estuvieran preparándose para una ocasión formal. Adeline había trenzado cuidadosamente el cabello de Charlotte e Iris, mientras que los niños llevaban camisas limpias que la señora Chen había planchado especialmente para la ocasión. ¿Están listos para esto?, preguntó Louis, arrodillándose para estar al nivel de Iris. «Estamos listos, papá Luis», respondió la pequeña con seriedad que parecía mayor que sus 4 años, «porque sabemos que usted va a cuidarnos». A las 9 de la mañana exactamente, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de Alexander Blackwood. Esta vez no venía con solo 2 hombres. Había traído una comitiva de 8 jinetes, incluyendo lo que parecían ser oficiales territoriales y varios hombres armados de aspecto intimidante. Blackwood cabalgó directamente hacia el porche, su expresión de confianza arrogante intacta, hasta que vio la multitud esperándolo. Su sonrisa falleció cuando se dio cuenta de que no se enfrentaría solo a un ranchero aislado. «Señor Romano», dijo Blackwood desde su caballo, su voz ya menos segura que el día anterior. «Veo que ha decidido hacer de esto un espectáculo público». «No yo», respondió Louis calmadamente. «Estas personas vinieron por su propia voluntad». El sheriff Cole se adelantó, su placa brillando en la luz matutina. «Señor Blackwood, antes de proceder con cualquier acción oficial, tengo algunas preguntas sobre sus documentos y sus operaciones». «Sheriff Cole», dijo Blackwood, recuperando algo de su compostura, «no tengo tiempo para preguntas locales. Tengo órdenes territoriales oficiales que deben ser ejecutadas inmediatamente». «Claro que sí», respondió el sheriff con calma mortal. «Pero primero, ¿podría explicar estos?». Sacó un fajo de telegramas de su chaqueta. Son comunicaciones de 3 sheriffs diferentes reportando muertes sospechosas, escapes masivos y alegaciones de tráfico de menores, todas relacionadas con sus facilidades. El color se desvaneció del rostro de Blackwood. Esas son acusaciones infundadas, hechas por menores problemáticos que, como estos. El doctor Adams se adelantó, sosteniendo su informe médico, «porque he documentado evidencia médica extensa de abuso físico, malnutrición y trauma psicológico en cada uno de los Morrison. ¿Puede explicar cómo menores bajo su cuidado apropiado desarrollaron tales lesiones?». «Doctor Adams», dijo Blackwood, su voz ahora con un borde de desesperación, «está interfiriendo con procedimientos legales oficiales». «No». Una nueva voz interrumpió desde la multitud. «Usted es quien está interfiriendo con procedimientos legales apropiados». Todos se giraron para ver a un hombre mayor a caballo, vestido con las ropas formales de un oficial del tribunal. Luis no lo reconoció.
pero el sheriff Cole inmediatamente se irguió en atención. «Juez territorial Norton», dijo Cole con respeto. «No esperábamos verlo aquí, su señoría». «Recibí comunicaciones muy preocupantes anoche, sheriff», respondió el juez, desmontando de su caballo con la dignidad de sus años. «Comunicaciones que sugerían que alguien estaba usando mi nombre y autoridad para propósitos cuestionables». Blackwood se había puesto pálido como la nieve. «Juez Norton, yo tengo órdenes firmadas». «¿Órdenes firmadas?» El juez extendió su mano. «Me gustaría ver esos documentos inmediatamente». Con manos visiblemente temblorosas, Blackwood entregó los papeles que había estado agitando tan confiadamente. El juez Norton los examinó cuidadosamente, su expresión volviéndose más severa con cada línea que leía. «Señor Blackwood», dijo finalmente el juez, su voz cargada de autoridad fría, «estos documentos son falsificaciones. Las firmas están forjadas, los sellos son imitaciones, y los números de caso no existen en mis registros». Un murmullo de ira se elevó de la multitud reunida. Varios de los hombres de Blackwood comenzaron a alejarse nerviosos de su empleador. «Además», continuó el juez, «esta mañana temprano recibí un informe del fiscal territorial sobre sus operaciones. Hay órdenes de arresto pendientes contra usted por tráfico de menores, trabajo forzado, falsificación de documentos oficiales y asesinato en segundo grado en relación con las muertes de 2 menores bajo su custodia». Blackwood miró frenéticamente a sus hombres, pero la mayoría ya había comenzado a retroceder. Solo 2 permanecieron a su lado, y ambos parecían estar evaluando sus opciones de escape. «Sheriff Cole», dijo el juez Norton formalmente, «¿tiene usted autorización para arrestar a Alexander Blackwood bajo cargos territoriales?» «Con mucho gusto, su señoría», respondió el sheriff, avanzando hacia Blackwood con esposas en la mano. «Esto no ha terminado», gritó Blackwood mientras era arrestado. «Tengo poderosos aliados. Encontraré una manera de recuperar a esos menores». «No», dijo una voz clara y firme desde el porche. Era Adeline, quien se había adelantado con sus hermanos flanqueándola. «No va a recuperarnos porque no somos propiedad suya. Somos una familia y las familias se protegen mutuamente». El juez Norton miró a los 5 Morrison con interés genuino. «¿Y ustedes desean permanecer con el señor Romano?» «Sí, su señoría», respondieron al unísono. «¿Y usted, señor Romano, está preparado para asumir la responsabilidad legal completa por estos 5 menores?» Louis miró a los Morrison, luego a la comunidad que había venido a apoyarlos, y finalmente al juez. «Su señoría, estos menores ya no son mi responsabilidad, son mi familia, y sí, estoy más que preparado para hacerlo oficial». El juez Norton sonrió por primera vez esa mañana. «En ese caso, y en vista de las circunstancias extraordinarias, estoy preparado para procesar papeles de adopción inmediatamente. ¿Tiene usted un pastor disponible para servir como testigo?» «Estoy aquí, su señoría», dijo el pastor Hill, adelantándose con una sonrisa radiante. «Excelente. Entonces, en presencia de testigos, y bajo la autoridad que me confiere el territorio de Arizona, declaro oficialmente que Louis Romano es el padre legal adoptivo de Adeline, James, Ethan, Charlotte e Iris Morrison, quienes de ahora en adelante llevarán el nombre Romano». El grito de alegría que se elevó de los Morrison fue inmediatamente seguido por aplausos y vítores de toda la multitud reunida. Iris corrió hacia Louis, quien la levantó mientras los otros 4 lo rodearon en un abrazo familiar. Mientras Blackwood era llevado bajo custodia y la multitud comenzó a dispersarse, Louis se encontró sosteniendo a su nueva familia oficial por primera vez. El viaje que había comenzado con una simple misión de misericordia había terminado con la restauración completa de su capacidad para amar y ser amado. «¿Papá Louis?», preguntó Iris, mirándolo con ojos brillantes.
¿Ahora realmente somos para siempre? Sí, pequeña, respondió Louis, su voz espesa con emoción. Ahora somos para siempre. 6 meses después, en una cálida mañana de junio de 1883, el rancho Estrella Dorada despertó al sonido familiar que Louis Romano había llegado a amar más que cualquier otra cosa en el mundo, las risas de sus hijos llenando cada rincón de la casa que una vez había estado tan silenciosa. La transformación del rancho era evidente en cada detalle. El jardín que Charlotte e Iris habían plantado en primavera ahora florecía con colores brillantes alrededor de la casa principal. Un columpio que James y Ethan habían construido con Louis colgaba del roble grande en el patio, donde los sonidos de juego reemplazaban el silencio que había reinado durante 6 años. Y en el establo, Starlight pastaba junto a un potrillo que Iris había nombrado Esperanza, un regalo de Louis para su 5º cumpleaños el mes anterior. «Papá», gritó Ethan, ahora de 9 años y bronceado por el trabajo al aire libre, corriendo hacia la casa desde los campos. «El señor Cooper dice que el ganado del sector norte está listo para el traslado». Louis sonrió, secándose las manos en su delantal después de ayudar a Adeline con el desayuno. A los 13 años, ella había florecido de una niña asustada y demasiado seria en una jovencita confiada que equilibraba perfectamente la responsabilidad con la alegría apropiada para su edad. «Dile al señor Cooper que estaremos allá después del desayuno», respondió Louis. «¿Y dónde están tus hermanos?» «James está con los caballos nuevos, Charlotte está alimentando a las gallinas e Iris está...» Ethan se detuvo, sonriendo travieso. «Iris está ayudando a la señora Chen en la cocina otra vez». Louis rió. La pequeña Iris, ahora una niña de 5 años llena de vida y curiosidad, había desarrollado una fascinación por la cocina que tanto divertía como exasperaba a su ama de llaves. Durante el desayuno, la mesa grande que Louis había construido especialmente para su familia se llenó con conversación animada sobre los planes del día. James, ahora de 11 años, había desarrollado una comprensión del rancho que impresionaba incluso a los vaqueros experimentados. Charlotte, de 7 años, había asumido la responsabilidad de todas las criaturas pequeñas del rancho con una dedicación que la convertiría en una maravillosa veterinaria algún día. «Papá», dijo Adeline, mientras servía más café, «el pastor Hill preguntó si podríamos ayudar con la nueva familia de huérfanos que llegó la semana pasada. Los Anderson tienen 5 menores también, y están teniendo dificultades para adaptarse». «Por supuesto», respondió Louis inmediatamente. «Tal vez podríamos invitarlos a almorzar el domingo después de la iglesia. Podríamos mostrarles los caballos», sugirió Iris entusiastamente, «y enseñarles sobre las estrellas como usted nos enseñó a nosotros». Esa noche, como había hecho cada noche durante 6 meses, Louis se sentó en su estudio después de acostar a los menores. Pero ahora, cuando miraba el retrato de Isabella y Elena, no sentía dolor sino gratitud profunda. En la mesa junto al retrato había algo nuevo, una fotografía de la familia Romano tomada el día de la adopción oficial. 6 sonrisas brillantes capturadas para la eternidad. «Encontré mi camino de vuelta a casa», le susurró al retrato de Isabella. «Encontré mi camino de vuelta a ser padre». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Iris apareció en su camisón blanco, arrastrando su oso de peluche favorito. «Papá, no puedo dormir», dijo con voz soñolienta. «¿Pesadillas otra vez, pequeña?» «No», respondió Iris, trepando a su regazo con la familiaridad de alguien que sabía que siempre sería bienvenida. «Solo quería asegurarme de que todavía estaba aquí». Louis la abrazó, inhalando el aroma dulce de su cabello recién lavado. «Siempre voy a estar aquí, Iris, te lo prometo». «¿Se acuerda de cuando le pregunté si podía ser nuestro papá?», preguntó Iris,
acurrucándose contra su pecho. «Me acuerdo de cada palabra», respondió Luis suavemente. Sabía entonces que se iba a convertir en el mejor papá del mundo. Luis sintió que su garganta se apretaba con emoción. «No, pequeña. No sabía que ustedes iban a convertirme en el hombre más afortunado del mundo». Iris se quedó dormida en sus brazos, y Luis se quedó allí por un largo rato, escuchando los sonidos suaves de su familia durmiendo arriba. El rancho Estrella Dorada ya no era solo un negocio próspero. Era un hogar lleno de amor, risas y la promesa de todos los mañanas que vendrían. Afuera, las estrellas brillaban sobre el territorio de Arizona. Las mismas estrellas que había mostrado a sus hijos a través del telescopio. Las mismas estrellas que habían sido testigos de una transformación que había comenzado con 5 palabras simples. ¿Puede usted ser nuestro papá? La respuesta Luis sabía ahora. Había sido sí desde el primer momento. Solo había tomado tiempo para que su corazón encontrara el valor de decirlo. La familia Romano estaba completa, y su historia de amor apenas comenzaba. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.